Hemos preparado con Senia un mensaje para esta tarde que, que se titula Restaurando el altar del Señor. Y digamos que hemos recibido de parte de Dios este mensaje que consideramos realmente de la mayor importancia para, para los matrimonios especialmente. Y por eso en este escenario hemos querido socializarlo. El altar tiene como antecedente obviamente la importancia del altar y de los altares familiares que sé que estamos trabajando. Entonces, con ese antecedente y sobre la base de la palabra, queremos llevar a ustedes y compartir con ustedes este mensaje. Entonces, en primera instancia le voy a dar el uso de la palabra a mi señora, a Senia, para que comience con la primera parte del mensaje y yo la acompañaré luego. Gracias, amor, gracias a todos. Sí, cuando nos dijeron de la invitación y el pastor Diego nos contó de poder compartir juntos, he tenido el placer recientemente de vernos en diferentes escenarios, ha sido la verdad muy edificante. Y eh, queríamos hablar de algo que el Señor ha venido trabajando en nosotros como pareja, como familia, desde hace ya algunos años, y es la necesidad de restaurar el altar. Yo sé que Rocafuerte también viene haciendo los altares familiares, pero a veces sentimos que las estrategias creemos que no son estrategias de Dios, sino a veces atribuimos a que son las ideas de nuestros pastores, en este caso la pastora Esperanza, del liderazgo, de Leonardo, de su esposa, y no nos damos cuenta quizás que detrás de todo esto está el corazón de Dios para nosotros. Dios nos inquietó como iglesia, comunidad profética, hace unos 2 años más o menos, sobre la necesidad de levantar y de restaurar el altar en nuestros hogares. Y solo Dios sabía lo que venía. Y miren la importancia de este tiempo. Él sabía que iba a levantar en cada hogar una iglesia. Entonces, es una invitación a que esas estrategias que a veces las vemos como estrategias humanas, nos demos cuenta y seamos entendidos en los tiempos y le pidamos a Dios ese discernimiento que necesitamos tanto al ver qué hay en el corazón de Dios para las familias y para los hogares en este tiempo. Eh, ese pasaje o esa palabra de restaurar el altar del Señor la encontramos en Primera de Reyes 18. Y allí hay una historia que quizás todos conocemos y es el momento en que Elías está en el Monte Carmelo frente a frente con los profetas de Baal y quizás la hemos escuchado muchas veces, pero hay un elemento importante que se da allí en este lugar y es allí Elías le dice al pueblo que se acerquen y que él va a reparar el altar del Señor y la Biblia deja registrado que ese altar había sido derribado. Y nos llama la atención qué pasaba en el tiempo de Elías, qué estaba sucediendo cuando la Biblia registra esa batalla que conocemos entre nuestro Dios Todopoderoso y los dioses de Baal. Y una batalla donde ya sabemos que estaba ganada, pero Elías quería exponer públicamente quién era el verdadero Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y nos poníamos a pensar con Luis Alberto una serie de preguntas que nos hacen reflexionar por qué había necesidad de restaurar el altar y por qué estaba derribado, por qué la Biblia deja registrado que era que el altar estaba derribado. ¿Qué tiempo vivía Elías? En ese tiempo era un tiempo de idolatría, de inmoralidad sexual. Y la Biblia registra, si leemos, y los invito a que después cada uno lea todo ese pasaje de Primera de Reyes 18, la Biblia deja registrado, Elías le dice al rey de ese momento, al rey Acab, que habían dejado los mandamientos de Dios y por lo tanto se habían ido en pos de dioses ajenos.
pero nos llamó poderosamente la atención que el tiempo que estaba viviendo en ese entonces el pueblo de Dios era un tiempo de crisis, de hambruna y de sequía. Fíjense que Dios llamó a Elías para un tiempo en que era indispensable que el altar se restaurara. El pueblo estaba pasando hambre, el pueblo tenía una crisis de gobierno, el pueblo, su economía, si vamos a hacer una comparación a lo que vivimos, estaba en quiebra. O sea, era un tiempo muy difícil, pero eso que se veía humanamente, lo que estaba pasando en su economía, en la sociedad, era simplemente el reflejo de lo que había en sus corazones, porque la razón era que habían dejado los mandamientos de Dios. ¿Qué otro tiempo o qué más pasaba en ese tiempo en el que Elías es llamado a restaurar el altar del Señor que había sido derribado? Era un tiempo de tibieza espiritual. Y esa tibieza, Elías la resume muy bien en una pregunta que está ahí en Primera de Reyes 18. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y es algo que para este tiempo nos tenemos que preguntar nosotros, como padres, como esposos, ¿seguimos claudicando entre dos pensamientos? O sea, vamos a la iglesia, nos congregamos, estamos ahí, pero realmente hemos tomado la decisión de que Jehová es nuestro Dios y lo seguimos, actuamos en consecuencia y por lo tanto le obedecemos. Y es precisamente esa tibieza espiritual la que es tan peligrosa, porque todos los que estamos aquí reunidos creemos en el Señor, amamos a Dios, pero aún en medio de ese amor hay mucha tibieza entre nosotros. Y en el tiempo de Elías, Dios hizo una demanda. Ya no podían seguir en esa tibieza. Y yo creo que es lo que Dios nos está demandando para este tiempo como pareja, como matrimonios, como padres, porque tenemos una gran responsabilidad en nuestros hogares y es los hijos, nuestros sobrinos, todas aquellas personas de la siguiente generación que Dios ha puesto en nuestras manos. Estudiando esta palabra, nos encontramos con un comentario bíblico de un predicador que me gusta mucho y que yo sé que todos conocemos, y es Charles Spurgeon, y hablaba sobre este pasaje de Elías y lo llevaba a su tiempo. Y quise mirar cuál exactamente la época, sé que era el siglo XIX, pero fue escrito más o menos alrededor de 1845. Y oigan esto, mire lo que él les dice a la iglesia en ese entonces, hablando de ese pasaje en el cual eh, Elías le dice al pueblo que no puede seguir entre dos pensamientos, sino que tiene que decidirse. Y entonces Charles Spurgeon les dice así, ¿cuántos más sermones quieren? ¿Cuántos domingos más desean desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos esfuerzos para advertirles antes de morir? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes de que te vuelvas a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? Esto lo dijo Charles Spurgeon, como les digo, más o menos hacia 1845, 1850, y nos sorprende porque es similar a lo que estamos viviendo hoy. O sea, pasamos por muchas situaciones, pasamos por diferentes desiertos, pruebas económicas, dificultades con nuestros hijos, crisis en los matrimonios, así como citaba Charles Spurgeon, cuántas más plagas, cuántas más enfermedades, lo que estamos viviendo para que en realidad busquemos a Dios en medio de nuestros hogares. Y me gustó un dato y es totalmente al lugar en lo que estamos hablando de restaurar el altar de Dios, porque el hombre que dijo esto fue llamado el príncipe de los predicadores. Y yo quise mirar quién era él. Yo le dije, amor, yo quiero ver más sobre Charles Spurgeon. Conozco algunas de sus predicaciones, pero quiero ver su historia. No había reparado en su historia. Y me gustó mucho este dato que les quiero compartir porque es lo que queremos hablarles hoy. Y es que este hombre que fue llamado el príncipe de los predicadores, fue producto de un padre y un abuelo que se decidieron en buscar a Dios de todo corazón y una madre que oraba insistentemente. Miren la diferencia entre unos hijos que se levantan sin unos padres que estén
realmente apasionados por Dios, que estén decididos a no ser tibios, decididos a buscar a Dios de todo corazón, ¿con qué nos encontramos? Con que el fruto de nuestro trabajo en nuestro hogar va a ser hombres como este. Pero la historia sobre su biografía deja registrado que fue la influencia de un padre y un abuelo piadosos, un padre y un abuelo que buscaban al Señor, o sea, dos generaciones de hombres decididos a buscar a Dios, impactó en una tercera generación, que es este hombre del que les hablaba. Ahora, otro elemento que está ahí en Primera de Reyes 18 es, la Biblia registra que el altar había sido derribado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el altar de Dios había sido derribado? Precisamente porque el pueblo había dejado de obedecer a Dios y se había vuelto en pos de dioses ajenos. Era un pueblo que había olvidado la misericordia y el amor de Dios. Se había olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos, de todo lo que Dios les había entregado al entrar a la tierra prometida, y se había olvidado de sus demandas. O sea, se habían olvidado de tener una íntima comunión con Dios y se habían olvidado de contarle a las siguientes generaciones lo que Dios había hecho por ellos. Si nosotros dejamos de hablarles a nuestros hijos del maravilloso Dios que tenemos, de lo que ha hecho por nosotros, de lo que hizo en su palabra y cómo eso que él hizo en el pasado y quedó registrado con su pueblo lo sigue haciendo hoy por nosotros, si nosotros dejamos de hacer eso, nos vamos a encontrar con una generación que, al igual que en la época de Elías, derribó el altar del Señor. Ya el Señor no ocupaba el primer lugar en ese entonces. Ya en ese entonces la gente estaba adorando a falsos dioses. Dios se los había dicho y les había hecho esa advertencia al entrar a la tierra prometida. Y cuando uno lee los últimos capítulos de Josué, Josué 23, se encuentra con que el Señor les recuerda, pero tengan cuidado, no vayan a servir a otros dioses, no se inclinen ante ellos, porque la ira del Señor se encenderá sobre ustedes. Y Dios había encargado de exhortarlos y recordarles no apartarse de Él, que guardaran sus mandamientos, que guardaran su palabra. Y para ese entonces, en el tiempo de Elías, el pueblo lo había olvidado completamente y habían dejado de un lado esa comunión íntima con Dios, y por lo tanto su altar en su corazón, el altar del corazón de ellos para el Señor, estaba derribado. Y la Biblia registra que físicamente el lugar físico del altar donde se levantaba la adoración allí en el Monte Carmelo estaba derribado. Las piedras estaban en el piso. Y Elías hace algo que debe llamar nuestra atención, porque para restaurar este altar, Elías dice que levanta las piedras, y no es un número cualquiera de piedras, dice 12 piedras, uno por cada tribu, por cada familia, porque es que en ese entonces las familias no estaban buscando a Dios. Como les decía hace un momento, dejaron de contarle a sus hijos el Dios grande, maravilloso, misericordioso, poderoso, lleno de amor, que los había rescatado. Y ya simplemente se habían olvidado de él. Pero Elías hace un acto donde levanta nuevamente físicamente ese altar, y una piedra de ese altar, cada piedra representaba una de las tribus de Israel, una familia. Y eso es lo que el Señor está esperando en este tiempo. Necesita hombres y mujeres decididos a restaurar el altar para Dios. Recuerden que ese altar para Dios son nuestros propios corazones, el deseo de darle el primer lugar, esa restauración de nuestra comunión íntima con Él, de manera personal, cada uno de nosotros, como matrimonio. Cuán necesario, hermanos, es volver a orar en pareja, orar por nuestros hijos, orar el uno por el otro. Miren, la palabra nos guarda. La Biblia dice que con qué guardará el joven su camino. Sí, es la palabra la que nos guarda. Mi esposo, durante un año, hace como unos 2 años, el pastor Diego le pidió que hiciera el devocional para la iglesia cada mañana. Y tiempo después, un día orando, el Señor me hacía ver que había guardado a mi esposo, porque como saben, estamos en ciudades diferentes y él viene pues cada cierto tiempo. Y lo que el Señor ponía en mi corazón es: la palabra lo ha guardado, o sea, es real.
Es real que la palabra nos guarda de las tentaciones, nos guarda de los ataques del enemigo, nos guarda de tomar malas decisiones en el trabajo, en nuestra vida personal, con nuestros hijos. Entonces es necesario que volvamos como familia a restaurar ese altar para el Señor. Es una demanda de parte de Dios porque Él sabe que lo necesitamos y que para el tiempo que estamos viviendo y lo que viene, es necesario que nosotros como esposos y como padres le demos el primer lugar al Señor y que restauremos esa comunión íntima, íntima para el Señor. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de simplemente asistir, pero no comprometernos. Es tiempo de ser apasionados, de llenarnos de la presencia de Dios. Y es tiempo de que como familia empecemos a restaurar el altar para Dios. Amor, continúa, por favor. Desactivado el micrófono. Bueno. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para restaurar ese altar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer y en lo primero que tenemos que pensar es volver y obedecer sus mandamientos. Esta de parte de Dios. El Señor nos habla de maneras diferentes a Senia y a mí, pero normalmente nos habla lo mismo. Y en esa ocasión, hace como les digo unos 3 años, nuestro hijo Alejandro estaba en plena adolescencia. Y a veces la adolescencia trae consigo algunas reacciones, algunas circunstancias en nuestros jóvenes, en nuestros muchachos. Y Senia me comentaba sobre esas actitudes de nuestro hijo, que a veces nos duelen, que a veces nos molestan, que nos desconciertan y pues a veces nos ocasionan enojo. Y nos preguntábamos por qué actúa así. Y buscando la respuesta en la palabra antes de que el Señor se la diera a Senia inicialmente en un sueño, encontrábamos en la palabra algunas características de lo que es el carácter de los hombres en los postreros días. Así lo dice la palabra. Y ahora más adelante lo vamos a retomar el tema. Y hablaba de unas descripciones tales como ingratos con sus padres, desobedientes, amadores de sí mismos. Y pues efectivamente, buscando en la palabra, como les digo, y ahora lo vamos a compartir, estaba esa descripción. La pregunta es, ¿queremos que ese sea el carácter de nuestros hijos? Cuando esas actitudes, cuando esas conductas se repiten, entonces uno dice, no, o sea, no queremos que esto continúe, no queremos, sabiendo y conociendo el corazón tan hermoso que tiene, gracias a Dios, nuestro hijo, decíamos, bueno, son cosas de la edad, en fin. Pero en una ocasión, orando, Senia le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué ese comportamiento? Y la respuesta la recibió posteriormente en otro sueño. Y la respuesta que nos daba el Señor a través de Senia era, porque me desobedecieron. Y entonces, con cierta exaltación y el dolor que nos ocasiona desobedecer a nuestro Padre Celestial, ella preguntaba, ¿pero en qué? ¿En qué desobedecimos? Y también tuvimos una respuesta muy concreta, que es un mensaje que queremos también compartir con ustedes, y es, la respuesta fue,
los padres, los tutores y los maestros no hicieron lo que yo les dije, y por eso esta generación está así. Entonces uno piensa más allá de su hijo y ve la juventud, ve los muchachos hoy en día con ciertas actitudes y ve desafortunadamente los que no han conocido todavía ni han recibido al Señor en su corazón con unas actitudes que son preocupantes y que nos invitan justamente a fortalecer y a encaminar todos nuestros esfuerzos a compartir la palabra, a compartir el testimonio y a que efectivamente tanta gente que está necesitando de la palabra de Dios le conozca. ¿Y qué fue lo que desobedecimos o lo que incumplimos? Y cuando uno va a la palabra encuentra que es nada más y nada menos que un mandamiento, un mandamiento. Y yo los invito a que vayamos a Deuteronomio 6 y después tengan ustedes la oportunidad de volver sobre la cita. Deuteronomio 6 del 1 al 9. En Deuteronomio nosotros encontramos un gran mandamiento, que además así lo dice la palabra, pero si observamos dónde está ubicado ese mandamiento, nos damos cuenta que en Deuteronomio 5, justo en el capítulo inmediatamente anterior, están los mandamientos de la ley de Dios. Y justo cuando terminan esos mandamientos y pasa al capítulo siguiente, comienza la palabra de Deuteronomio 6 con esta cita. Dice, y me voy a permitir leerles rápidamente, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces es un mandamiento que está diciéndonos claramente lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Y en otras palabras nos dice, hagan los altares en su casa, lleven mi palabra. Y yo les digo hoy, hermanos, como sacerdotes de nuestro hogar, los varones, tenemos esta gran responsabilidad. Habrá familias, habrá hogares en los que el padre no se encuentra por alguna razón y entonces esa responsabilidad la tendrá la mujer. Pero en los hogares donde el padre está presente es una responsabilidad nuestra como sacerdotes del hogar dar cumplimiento a esta palabra y responderle al Señor de acuerdo con lo que Él espera de nosotros y obedecerle. Cuando
nosotros volvemos al sueño que tuvo mi señora hace esos años, hace como 3 años. Y uno dice, o uno escucha, los padres, los tutores, los maestros no hicieron lo que yo les dije y por eso esta generación está así. Debemos entender la gran responsabilidad que tenemos, primero con nuestra casa, segundo con nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, etcétera, y luego con todos aquellos a los que nosotros les debemos compartir la palabra, de manera que es una responsabilidad bastante grande. Y estos altares familiares que pretendemos restaurar y que se están restaurando son muy probablemente el principio de la solución a tantos problemas que tiene la humanidad hoy día y cuya respuesta está es en la palabra del Señor. Y si nosotros somos capaces de, con entereza, con grandeza, con responsabilidad, con juicio, ser guardadores y promulgadores de esa palabra del Señor y damos testimonio de ella, no solo a través de nuestra vida, sino a través de nuestras familias, y así lo multiplicamos, estoy seguro que la solución más temprano que tarde va a superar a los problemas que hoy tenemos, que en nuestra sociedad, comenzando por nuestra juventud, son muy grandes, muy grandes. Ese mandamiento Jesús lo completó en la cita que hay en Mateo 22, donde Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está escrito. De manera que para nosotros es un mandato. Es un mandato. No solamente es una solución que podemos o no adoptar, sino que es un mandato. Entonces se trata de ser obedientes o no serlo y de cumplir los mandamientos o no cumplirlos. Como vemos, es una responsabilidad fundamental. En medio de todo esto, obviamente, el deseo que tiene Dios es que cada familia disfrute de la armonía, de la felicidad familiar, y eso lo logramos cuando podemos poner en práctica y obedecer los mandatos del Señor, porque ellos están escritos con un propósito. Y en nuestro libre albedrío, pues tomamos decisiones, pero siempre el mejor camino es obedecer. Frente a esto, nosotros tenemos 2 opciones. O nos seguimos quejando de nuestros hijos, de esta generación, etcétera, nos frustramos o nos quedamos observando, o decidimos claramente y firmemente obedecer a Dios y ver a nuestros hijos cumpliendo con ese propósito divino y apasionados por su presencia y llenos del Espíritu. Es decir, los vemos recibiendo esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y para ellos desde ya, o las aplazamos. Eso veamos que en buena parte depende de la decisión que como padres en nuestro hogar tomemos los esposos. Seni hablaba ahora de esa oración y del poder que tiene, y seguramente en matrimonios hemos tenido oportunidad de verlo y experimentarlo, la oración común. Y nosotros hemos visto y hemos experimentado que cuando hacemos esa oración común, es decir, ella y yo con el mismo propósito, tiene un poder altísimo y es más alto que cuando oramos independientemente. Cuando cada uno ora en su momento de intimidad con el Señor, pero si lo logramos hacer conjuntamente, y es de verdad una gran bendición para las familias, para los matrimonios, esa oración común. Oremos cubriendo con la sangre de Cristo a nuestros hijos, oremos por nuestros hogares, hagamos los altares familiares
de manera que nuestros hijos se enamoren y anhelen ese momento de compartir en familia. Así como pasamos tantos tiempos juntos, pues ahora pasamos todo el tiempo juntos, bueno, la mayoría de hogares pasan todo el tiempo juntos, ¿cierto? Por las circunstancias, pero así como pasamos tantos momentos agradables, que el momento del altar, que esos 15, 20 minutos, media hora, lo que cada uno le destine a ese altar familiar, sea anhelado, ojalá por los hijos. Nosotros hemos podido percibir la bendición tan grande que esto tiene sobre las familias y sobre nuestra familia particularmente. Y yo les aseguro, hermanos, que si reconstruimos y restauramos esos altares, vamos a ser bendecidos grandemente. Vamos a ir ahora a Timoteo, a segunda de Timoteo 3. En segunda de Timoteo está escrito y está descrito lo que les mencionaba hace un momento sobre el sueño, la respuesta que Senia recibió en el sueño sobre la situación y la circunstancia del comportamiento de nuestro hijo. Y gracias a Dios, de verdad hemos visto cambios significativos. Es decir, el Señor nos confirma que si somos obedientes, a veces de pronto si no hemos leído tan cuidadosamente la palabra y pasamos de largo, no vemos no percibimos esos detalles, pero está escrito en la palabra. Entonces, allí en segunda de Timoteo dice, en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto, entre otras cosas, es lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 3. Resulta que estas características de comportamiento las tienen muchos jóvenes, no todos, ni todos los muchachos tienen todas estas características en sus personalidades, pero tienen algunas de ellas y evidentemente pues está escrito. Pero, ¿cómo era el joven Timoteo? Timoteo era lo contrario. La palabra dice más adelante, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, esto nos habla de que cuando observamos su doctrina, cuando somos obedientes a su palabra, cuando damos fruto y los frutos del Espíritu, estamos teniendo la garantía de una vida diferente. Y Timoteo era uno que daba fruto del Espíritu Santo. Dice más adelante la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, veamos la importancia que tiene que nosotros de verdad a través de la palabra y a través de la oración restauremos los altares. Es una responsabilidad fundamental
Y para nosotros, varones, como sacerdotes de nuestros hogares, es una responsabilidad principal. Quizás es la principal de todas. De manera que estamos frente a dos caminos. Y conociendo ya la palabra, los caminos son obedecer o desobedecer. Tenemos la garantía de que si obedecemos la palabra del Señor, seguimos su camino y bendecirá a Él nuestros hogares y a nuestras generaciones. Así como, si no lo hacemos, conociendo ya la palabra, pues habrá consecuencias. Es fundamental que entendamos y que afrontemos con decisión, con pasión, con seriedad esta responsabilidad. Y a eso quiero invitarles hoy. Yo creo que es un rol fundamental. Y con Senia, digamos que hemos podido desarrollar a lo largo de estos años y desde que el Señor puso en nuestro corazón este, este tema de los altares, eh, haciéndolo con pasión y haciéndolo con amor, con gran amor por Él y por la obra. Hemos visto resultados y hoy podemos decirles que los altares con los que iniciamos hace ya más de un año han traspasado las fronteras de nuestro país y hay familias que fuera de Colombia siguen muy juiciosamente el desarrollo de los altares y están recibiendo bendiciones en sus hogares. De manera que, hermanos, la restauración de los altares del Señor es fundamental, es fundamental. Y por la palabra hemos visto por qué restaurarlos. ¿De dónde nace la restauración? Desde la misma palabra, ¿sí? Entonces, de mi parte es lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, eh, con mucho amor para todos y pues sé que el Senia tiene un mensaje final. Mil gracias, hermanos. Bueno, gracias. Me llama mucho la atención que en el mismo pasaje del carácter de los hombres de los postreros días, el Señor deje registrado en contraposición cómo era el carácter de un joven que desde la infancia fue formado en la palabra. Y, y definitivamente cuando el Señor ponía esto en nuestro corazón y yo sentía esto, eh, mi respuesta como madre es, Señor, yo no quiero que mi hijo tenga el carácter de los hombres de los postreros días. Entonces está en nuestras manos. ¿Qué, qué queremos? Que el mundo deforme el carácter de nuestros hijos y, y se comporten y actúen como lo registra la palabra y dice cuál es el fin de ellos. O definitivamente como padres, como les decía Luis Alberto, vamos a asumir la responsabilidad de formar en ellos el carácter de Cristo. O sea, tenemos esas dos opciones y vemos cuál es el final y la vida de cada uno. Si el mundo sigue encargándose de deformar el carácter de nuestros hijos, será como el de los hombres de los postreros días que está predicho en la palabra. Pero si nosotros asumimos la responsabilidad de formar en ellos el carácter de Cristo a través de obedecer a Dios y formar en ellos la palabra, sembrarla de día, de noche, levantarse, al acostarse con amor, con testimonio, si nosotros con decisión hacemos esto, veremos como consecuencia jóvenes apasionados, jóvenes cumpliendo el propósito de Dios. Y yo creo que ese debe ser nuestro deseo por nuestros hijos, por sus generaciones, por nuestros sobrinos, por los jóvenes y los niños que conocemos. O sea, es una decisión entendiendo que está en nuestras manos. O sea, Dios nos entregó las herramientas y es levantar y restaurar el altar de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo, mi esposo, queremos hijos
que tengan el carácter de Cristo. Hijos que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Yo quiero ver a mis sobrinos, a sus amigos, apasionados por el Señor, porque es que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, esta generación, los que estamos aquí reunidos, estamos formando a la generación de la cual habla la palabra, que será derramado el Espíritu del Señor sobre ellos, que profetizarán, que soñarán sueños, que tendrán visiones. Nosotros somos los llamados y los encargados a restaurar ese altar, como lo hizo Elías, hermanos, porque nuestros hijos y esta generación que viene son los que le están preparando el camino de vuelta al Señor, nada más y nada menos que esa es nuestra responsabilidad. Y de ese tamaño es el compromiso que debemos asumir. Y es una decisión. La obediencia es una decisión. Vamos a obedecer la palabra. Estamos entre dos caminos, pero tenemos que tomar la decisión de obedecer lo que el Señor nos mandó. Y que si lo hemos desobedecido con el mismo dolor con que nosotros le pedimos perdón a Dios por esa desobediencia, ahora tomar las decisiones correctas. Y nos comprometemos, Señor, delante tuyo, Padre, a buscarte de manera personal. Hoy más que nunca necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos hogares dirigidos por Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe cada decisión, como parejas, como padres, como empleados, como empresarios, como miembros de la sociedad, como siervos en la iglesia. Y para eso no hay otro camino que una vida en el Espíritu. Y necesitamos que en nuestras casas se oiga la palabra de Dios, se comparta la palabra de Dios, oremos, adoremos, demos gracias, no de manera religiosa, sino de una manera realmente sencilla, de una manera asequible a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. O sea, que sea una manera de vivir porque nace de un corazón lleno de amor por el Señor, un corazón lleno del Espíritu. Y esta es nuestra invitación y es nuestra oración.